Nosotros estamos con nuestro discipulado. ¿Cómo se han sentido? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Han ido aprendiendo? ¿Han hecho las tareitas? Claro. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, el tema de hoy es nuestro discipulado número 4. Y recuerden que en este discipulado es que les estoy dando doctrina básica. ¿Qué creemos nosotros como iglesia, como Peniel Church? Y hoy vamos con nuestro cuarto tema. Y es el bautismo. El bautismo. ¿Sí? Viene una pregunta. Ya recibí a Cristo y ya soy salvo. ¿Qué debo de hacer ahora? O sea, usted ya hizo la oración de fe, usted dijo, Señor, me arrepiento de mis pecados, apunta mi nombre en el libro de la vida. Pero bueno, ¿qué viene ahorita? ¿Qué pasa después de eso? Todas las personas que han recibido a Cristo, Jesús como Señor y Salvador, pueden y deben de dar el siguiente paso. Y que es ser bautizadas. La doctrina del bautismo es muy edificante para nosotros los cristianos que estudian con seriedad la palabra, que de verdad queremos un cambio en nuestra vida. Y cuando le otorgan la importancia que le corresponde. El propósito de esta lección en esta noche es que cada uno de ustedes entienda y que todos los que son cristianos entiendan que la Biblia enseña y lo que Dios pretende enseñar con la parte del bautismo. Entonces vamos a nuestro primer punto de esta noche. ¿Por qué dice Dios en la Biblia que debemos de ser bautizados? Para los que están anotando, vuelvo y repito la primera. ¿Por qué dice Dios en la Biblia que debemos de ser bautizados? Entonces, si quiere, coloquen como un punto A de ese primer punto. A, porque el bautismo es el primer acto de obediencia. ¿Sí? Para el servicio en la obra de Dios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El Señor Jesucristo, Él mismo puso el ejemplo al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público en la tierra. Vamos a mirar, alguien que me lea Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Quién lo lee? Amén, paz. Bueno, dale, Eliana. Mateo 3, del 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y entonces, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, entonces mire, el primero que se sometió y que obedeció este mandamiento aquí en la tierra fue Jesús. Para los que anotan, les voy a dar 2 citas más para que las anoten y en casa las lean. Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Ahí habla del bautismo y la tentación de Jesús. Y entonces comienza a hablar cómo el Espíritu Santo descendía sobre Jesús como paloma y cómo Dios, su Padre, que es nuestro Padre, dijo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. O sea que el Señor se alegra cuando nosotros damos este paso de obediencia. Y el primero y el mejor ejemplo fue el de Jesús. Otra cita que nos habla del bautismo de Jesús es Lucas capítulo 3, versículo del 21 al 22. ¿Listo?
Bueno, entonces vamos a mirar esa cita que leyó Eliana. Pueden poner como un asterisco ahí. De Mateo 3, del 13 al 15. Vamos a mirarlo. Dice claramente que Jesús se bautizó para demostrar su sumisión y obediencia al Padre, al plan de Dios. Es decir, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Entonces, después de yo haber aceptado a Jesús en mi corazón, de haber hecho esa oración de la que habla Romanos 10, 9, 10, el segundo paso es bautizarme. Pero vamos a mirar qué clase de bautismo es ese. Entonces, en el verso 15 hay algo muy llamativo. Jesús le dijo a Juan el Bautista, a Juan el Bautista, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, ahí es donde Juan acepta bautizarlo. Es decir, que el bautismo es un paso de obediencia. El asunto de la sumisión y la obediencia es uno de los puntos más importantes que debemos entender cuando estudiamos el tema del bautismo. Como un punto B de ese primer punto, en la Biblia, las personas obedecían al Señor en el bautismo después de ser salvas, es decir, después de haber recibido a Cristo. Es decir, que cuando yo acepto al Señor, el segundo paso, que ya es por obediencia, es bautizarnos. Entonces vamos a ver ejemplos de la Biblia. Hay un ejemplo, alguien que me lea, a ver, María Paula, Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. Y Eison vaya buscando Hechos 9, 18. El mío es Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39. Y el de Eison es Hechos 9, 18. Y el de Cindy, Hechos 16 del 25 al 33. Bueno, vamos a leer. Estos son 3 ejemplos donde nosotros vamos a ver lo que es esa parte de la obediencia y la sumisión con Dios. A ver, María Paula. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Bueno. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la historia de un eunuco, de un etíope, que es de la parte de África, el etíope. Entonces, él estaba leyendo el libro de Isaías y él no lo entendía. Pero va Felipe, llega Felipe al camino de él y él empieza a explicarle. Pero lo primero que le dice Felipe es: mira, tienes que creer en Jesús. Él empieza a predicarle, a enseñarle sobre Jesús. Y él dice que él cree en él, pero entonces ya viene la cita donde viene y habla María Paula, donde él dice: ¿qué me impide de yo bautizarme? Y él dice: nada, si tú ya crees en el Señor Jesús. Entonces, esa es la primera historia. A ver, Eison. Hechos 9, 18. Amén, dice así: de inmediato algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Entonces recordemos quién era Saulo. Saulo era alguien que estaba persiguiendo la iglesia, alguien que conocía la ley, pero él empieza a perseguir a Jesús y a matar cristianos. Y viene el Señor
se le presenta y él se cae del caballo, él queda ciego, pero luego va, y luego de que él va, viene el Señor y le dice que oren por él, y dice, ahí es donde viene la cita que leyó Edison, cae como escamas y él inmediatamente dice, yo quiero ser bautizado. Esa parte del bautismo es como algo que uno anhela de entrar en ese paso. Y ya vamos a mirar cuál es el propósito de ese bautismo, ¿cierto? Y en la última cita, Cindy Yajaira, Hechos 16, del 25 al 33. Bueno, dice así: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Amén. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Primero se arrepintió de los pecados y aceptó ¿a quién? Al Señor Jesús. Segundo, ¿qué le dijeron? Ahí sí puede ser bautizados. Entonces, los que están aquí, la pregunta es, ¿quiénes no se han bautizado? Para empezar a que oremos para que pueda dar ese paso. Pero entonces vamos a mirar en primer lugar, entonces vendría la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito del bautismo? Ahora sí vamos a mirar qué significa esa palabra bautismo. Ese sería el segundo punto. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Ese sería el segundo punto. Y pasaríamos a un subpunto, a la, lo que les voy a explicar. ¿Ya quedó claro, Eliana? Sí, señora. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a ver qué significa la palabra bautismo. Viene del griego baptizo, que significa sumergir, inmergir, zambullir, introducir, meter en. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, eso es lo que significa la palabra bautizo. Es decir, que nosotros debemos de ser, ¿qué? Sumergidos dentro del agua, introducidos, metidos dentro, en. Como otro subpunto, en segundo lugar, el bautismo es el acto de sumergir en agua a un cristiano, por un ministro cristiano, no por cualquier persona. Por eso el primer ejemplo lo tenemos con Juan el Bautista, con Jesús. Jesús era el predicador de ese momento, era el que llevaba a la gente al arrepentimiento de sus pecados. Y Jesús viene ante él y le dice: es que debemos de hacer lo que dice el Señor. ¿Y cómo debe hacer ese ministro? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú eres bautizado, te sumergen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? En Mateo. A ver, alguien que lo abra. A ver, Angélica. ¿Por ahí está Angélica? ¿Sí? Sí, Angélica. Mateo capítulo 28, versículo 19.
Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde sacamos que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cuando Jesús envió a sus discípulos, pero los discípulos ya tenían ¿qué? Un orden. Entonces debe de ser por una persona que esté instituido, que tenga una autoridad para poder hacer este proceso del bautismo. En tercer lugar, vamos a mirar Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces mire lo que dice Romanos aquí. Viene y dice, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Nosotros en el momento en que lo aceptamos, estamos unidos. Pero en el bautismo nos unimos a Él en su muerte. Pues hemos muerto y hemos sepultado con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos. Por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, hay tres propósitos en el bautismo. Primero, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando a uno lo sumergen en el agua, ahí es donde uno dice, muero para el mundo y vivo para Cristo. Muero para todo lo que es el pecado y vivo para Cristo. En el bautismo, el creyente está simbolizando su muerte y su sepultura de todos sus pecados y la resurrección a la nueva vida en Cristo. Entonces, cuando a uno le hacen uno es sumergido, usted en ese momento le está diciendo, Señor, me entrego totalmente a ti. Yo quiero que hagas un cambio total. Y cuando vuelves y sales, dice que sales como esa nueva persona en Cristo Jesús. Nosotros espiritualmente, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Pero el bautismo es la decisión de yo seguir el camino del Evangelio y la vida eterna con el Señor para predicar. El tercer propósito en el bautismo del creyente se identifica como un verdadero discípulo del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros damos ese paso de fe en el bautismo, pasamos a decir, somos discípulos del Señor Jesús. Amén. Tercer punto. ¿Quién debe ser bautizado? Ahorita María Paula nos leyó Hechos 8 del 26 al 39, que fue desde el 33 al 39, que es la historia del eunuco, del etíope, ¿cierto? En el verso 36, el etíope le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde enseguida, estableciendo la condición para ser bautizado. Al decir en el verso 37, siempre y cuando creas de corazón, no hay nada que lo impida. O sea, lo importante es que tú creas. ¿Creas en quién? En el Señor Jesús. ¿Y creas en qué? Que tú vas a ser ese discípulo del Señor. Amén. Nada más lo impide, solamente es que una persona lo crea y quiera conocer más de Jesús. La respuesta del eunuco fue suficiente al declarar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así respondió el eunuco. Entonces en ese momento Felipe le dijo, listo, venga pues. Y se bajaron de la carroza, bajaron al río y ahí fue donde lo bautizó. Los únicos dos requisitos para el bautismo son los mismos requisitos necesarios para la salvación que encontramos en Romanos 10, 9, 10. ¿Quién lee Romanos 10? Versículo 9 al 10. A ver, Jamie.
Gloria y paz, buenas noches a todos. Romanos 10, del 9 al 10, ¿no? Sí. Dice la palabra: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Bueno, entonces mire lo que dice en Romanos 10, 9, 10, que con todo nuestro corazón Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador de todos nosotros, ¿cierto? Declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, es decir, recibirlo en nuestro corazón. Y en la Biblia no hay ningún caso en el que fuera bautizado alguien que no fuera ya un creyente. Es decir, que todos los que están aquí ya han aceptado a Jesús en el corazón, ya son creyentes, ya creen en el Señor, ¿cierto? Y hay otros ejemplos bíblicos de personas que se bautizaron inmediatamente después de la salvación. Hombres y mujeres. En Hechos, anoten las citas para que ustedes lo puedan leer en casa. Hombres y mujeres, Hechos 8:12. Lidia y su familia. Leámoslo. Hechos 16, capítulo 16, versículo 14 y 15. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis bautizado, que yo sea fiel al Señor, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, entonces mire esa historia. Lidia y su familia, inmediatamente de escuchar el mensaje de salvación que estaba predicando Pablo, inmediatamente fueron ¿qué? Bautizados. Y otro ejemplo es de Crispo y los de su casa. Hechos 18:8. A ver, Jamie, léelo, porfa. Hechos 18:8. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Se convirtieron en creyentes y fueron ¿qué? Bautizados. Entonces, si tú todavía no has sido bautizado, pues comienza a orarle al Señor para que puedas ser bautizado, porque vamos a hacer una jornada de bautizos. Entonces, chévere que ustedes puedan decir: yo me quiero bautizar. ¿Eso qué es lo que conlleva? A más compromiso, no, a buscar más de Dios y conocerle, ¿sí? Es como tomar esa decisión. Cuarto punto, ¿cuál es el método bíblico para el bautismo? Cuarto punto, ¿cuál es el método bíblico para el bautismo? Primer puntico, una vez más, en Hechos 8, 36 al 39, nos proporciona el ejemplo más claro por inmersión. En los versículos 38 y 39, ambos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y subieron del agua. El Señor Jesús, cuando se bautizó, fue sumergido totalmente en agua y luego subió del agua. Entonces dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, es decir, sumergido, subió luego del agua. Es decir, que nosotros creemos en esa inmersión. Como ya vimos antes, el bautismo es un cuadro ilustrativo de la muerte, sepultura y resurrección. La única manera de sepultar a una persona muerta es poniéndolo totalmente bajo ¿qué? Bajo tierra, ¿cierto? Ustedes no han visto que un muerto le tiren tierra solamente y queda ahí afuerita, sino que es sumergido, ¿cierto? En la tierra. Así mismo es el método bíblico para el bautismo. Es ponerle totalmente bajo agua
inmersión total. Entonces, ¿nosotros qué creemos del bautismo? Que es una inmersión, ¿qué? Total. En la Biblia no hay ningún caso de una persona bautizada por aspersión. ¿Cómo así por aspersión? Porque nadie puede, un ejemplo, quedar sepultado rociándole tierra, ¿cierto? O rociándole agua. Tierra sobre su cabeza o rociándole agua. Nosotros no creemos en la aspersión, sino en la inmersión total. Sí, eso es algo que quiero hacer claridad. Nosotros como cristianos, como creyentes, creemos es en la inmersión. Quinto punto, ¿qué tan importante es el hecho de ser bautizado? ¿Qué tan importante es esto? El bautismo no es necesario para la salvación, porque es un paso de obediencia. En Efesios 2, 8, 9... capítulo 2, versículo del 8 al 9, nos habla es que es por la fe en Jesús. Leámoslo. A ver, alguien que me lo lea. ¿Quién lo quiere leer? Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9. ¿Quién lo lee? Amén, mi Padre. Dale, David. ¿Qué dice? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces nosotros somos salvos es por aceptar al Señor Jesucristo con nuestra boca públicamente. De ahí viene la salvación. Pero el bautismo es por obediencia. Mire lo que dice Mateo 3:15. Jesús le dijo a Juan el Bautista, así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que exige Dios. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Es decir, que el bautizo es un paso ¿de qué? De obediencia. Es algo que usted debe quedarle claro en esta noche. El bautismo sí es muy importante para el servicio cristiano y para el desarrollo espiritual. Así lo afirma el Señor Jesucristo en la bien llamada Gran Comisión. ¿Y dónde encontramos la Gran Comisión? En Mateo 28, versículos 19 y 20. Es una parte de la que leyó Yesid. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta es la Gran Comisión y dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Entonces no nos olvidemos de eso. El bautismo forma parte de la Gran Comisión. Por eso es importante enseñarlo y practicarlo. Entonces, si tú todavía no te has bautizado por inmersión, vamos a hacer bautizos y necesito que los que quieran bautizarse me digan para yo saber cuántos son y para ver en qué lugar lo vamos a hacer. ¿Dónde debo de ser bautizado? Puesto que el bautismo es una confesión pública de tu fe en Jesús, lo más ideal es que se realice públicamente, en presencia de la congregación, a la vista de los demás cristianos que son miembros de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Peniel Shur Cali. Ustedes ya hacen parte de esta iglesia en la que estamos asistiendo y los que todavía no han podido ir porque se le ha presentado diversidad de cosas. Y todos los que me están viendo por redes, igual lo estamos invitando a Peniel Shur Cali, a nuestra iglesia. Y si quieres ser bautizado, puedes empezar a congregarte con nosotros, a aceptar a Jesús en el corazón y a pasar a este segundo paso. Tú puedes ser bautizado ¿en dónde? En un río, porque Jesús se bautizó en el río Jordán. Eso lo encontramos en Mateo 3:13 para los que están anotando. Tú puedes ser bautizado en una gran laguna o en un lago, porque el etíope se bautizó en el lago. Eso ya lo leímos, Hechos 8:36.
Pero también tú puedes bautizarte en una playa, en un lugar donde haya muchas aguas. Juan 3:23. Alguien que me lea Juan 3:23. ¿Qué dice? Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. La gente se acercaba a Juan para ser bautizada. Amén. Porque había mucha ¿qué? Agua. Entonces, el lugar del bautismo no es realmente lo importante. El hecho de que estás dando testimonio público de tu identificación con Cristo Jesús, sí lo es. Eso es lo más importante. Amén. Los niños no son bautizados cuando nacen, sino que son presentados a Dios. Y su decisión de bautismo es cuando tiene uso de razón, para que tome la decisión de seguir a Jesús como su Señor y Salvador para tener vida eterna. Entonces los niños, ¿qué es lo que hacemos con los bebés? Cuando nace un bebé, lo presentamos, ¿sí? Miremos en Números 6:24 al 25 o al 26, que es la bendición sacerdotal. Eso es lo que hacemos con los niños. Le damos una bendición para que sea guardado. ¿Y qué dice en Números 6:24 al 26? Dice, es una bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Así que esa es una cita que nos muestra esa presentación. Pero hay otra cita bíblica, el Salmo 22:10. ¿Quién lo lee? Dice, el Salmo 22:10 dice, me arrojaron en tus brazos al nacer, desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. Amén. Y hay una versión que se llama Nueva Biblia Viva que me gusta mucho, como dice este Salmo 22:10. Dice, desde antes de mi nacimiento he sido puesto a tu cuidado. Es decir, que cuando una mujer queda en embarazo, qué tan importante es entregarle ese bebé a Dios y empezar a orar desde que está en el vientre de su madre. Y mire lo que dice, desde el mismo momento en que nací, has sido tú mi Dios. Es decir, que eso es lo que nosotros hacemos cuando hay una mujer en embarazo, se lo entregamos desde el vientre y cuando nace, vamos y se lo presentamos al Señor y le decimos, Señor, es todo tuyo. Que se cumpla el propósito de Él en la tierra. Y cuando Él ya tiene el uso de razón, sabe hacer las cosas buenas, las cosas malas, es decir, que está en un estado de conciencia desde la edad de los 7 años, ahí uno ya empieza a predicarle de Jesús para que Él conscientemente, Él venga y diga, yo quiero seguir a Jesús, yo lo quiero aceptar y me quiero bautizar. Es decir, que es por inmersión y no por aspersión. Amén. ¿Quedó claro? ¿Qué creemos del bautismo? Amén. Bueno, les voy a hacer, con esto ya vamos terminando y vamos a hacer la listica de las preguntas para que usted pueda responder en su casa conforme el tema de hoy. Entonces coloque el bautismo, lección número 4, las preguntas. Primero, escriba la razón principal por la que dice Dios en la Biblia que el cristiano debe ser bautizado. Eso lo va a explicar usted con sus palabras. Escriba la razón principal por la que dice Dios en la Biblia que el cristiano debe ser bautizado. Segundo punto. Según en Mateo 3, versículo 13 al 15, ¿qué dice que Jesús se bautizó para demostrar qué? Entonces usted va a decir, Mateo, en la segunda pregunta, Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice que Jesús se bautizó para demostrar coloque una rayita. Y coloque otra rayita. A Dios y a su plan.
Eso usted lo lee, yo lo expliqué ahorita para que usted complete. Esto es como para que usted pueda hacer como la lesioncita, o sea, que usted repase lo que yo les expliqué. Otro puntico, un asterisquito. El Señor Jesús cumplió con el bautismo antes de empezar su... Coloque ahí una rayita. Es decir, que usted va a leer la cita otra vez despacio y ahí usted tiene la respuesta. Tercera, mencione 3 personas que fueron bautizadas después de haber recibido a Cristo, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces les voy a recordar las citas para no corcharlos. Una fue en Hechos capítulo 8, versículo del 36 al 39. Otra fue en Hechos 9, 18. Y otra fue en Hechos capítulo 16, del 25 al 35. Y con esta sería la última. De acuerdo con lo que dice Romanos capítulo 6, del 3 al 4, ¿cuáles son los 3 propósitos del bautismo? Amén. Y quiero darles una conclusión. Hay muchas enseñanzas falsas respecto al bautismo. En agua, en los diferentes grupos religiosos, lo que usted pueda escuchar. Pero todo cristiano debe estar preparado para enfrentar y rechazar las enseñanzas erróneas, como estas, por ejemplo, que debemos ser bautizados para ser salvos. No, nosotros no necesitamos ser bautizados para ser salvos. Nosotros somos salvos por arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús como nuestro suficiente Salvador. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque es un paso de obediencia para poder estar en el servicio del Señor, porque somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo otro, que el bautismo es por aspersión, es decir, por roceo. No. Es tan importante como el bautismo en inmersión, no es verdad. El bautismo que nosotros creemos es el que dice las Escrituras, que es por inmersión, no por aspersión. Tercero, que los bebés deben ser bautizados para que sean integrados a la familia de Cristo. Eso es falso. Nosotros los bebés, dice la Biblia, que se presentan al Señor y se le entregan. Y cuando ya tienen uso de conciencia, de saber lo bueno y lo malo, se les habla de Cristo, que acepten al Señor en su corazón y tomen la decisión del bautismo para hacer ese paso de obediencia. Amén. Entonces, con base a los principios bíblicos que han sido enseñados en esta lección, en esta noche, usted puede entender perfectamente que estas 3 declaraciones son completamente falsas. Amén. Vamos a orar. ¿Les quedó claro el tema del día de hoy? Amén. Muéstrenme con el dedito y todo. Es importante que sepan estas bases doctrinales y que sepan qué creemos nosotros como iglesia, como Peniel Church, sobre el bautismo. Ah, es que yo tengo a mi sobrinito que tiene 3 años. ¿Tengo que bautizarlo? No. Debes de traerlo a la iglesia, lo presentamos, oramos por él. Y cuando él ya tenga 7 años, 8 años, mostrarle a Jesús y que él mismo tome la decisión de su fe. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, Padre de la gloria, colocamos ante tu presencia esta lección del bautismo, Señor. Así como tú te bautizaste, así como tú le pediste a Juan el Bautista que te bautizara por inmersión, muriendo a todo para iniciar tu ministerio, Señor, para ir a predicar y ejercer y servir, Señor, y poder dejar esta palabra de fe, Señor. Hoy venimos ante ti a decirte que todos los que queramos bautizarnos, renovar nuestro bautizo, este va a ser el tiempo
tiempo, Señor, de renovarlo para poder dar ese segundo paso de obediencia, pero especialmente para buscarte más, para conocerte más, para servirte, para enseñar, para predicar, para ayudar al necesitado, para ayudar a todo aquel que necesitas al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde usted está. Dele ahí usted ese aplauso y diga al Espíritu Santo, gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.